Sí, buenas noches. El Señor les bendiga ricamente. Es un gozo estar nuevamente compartiendo estos estudios bíblicos con todos ustedes. Oramos a nuestro Dios que sean de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Zuleika, por favor. Sí, buenas noches para todos. Padre Celestial, bendecimos en este momento tu nombre, Señor. Te agradecemos la oportunidad de estar reunidos para invocar, Señor, tu presencia, tratando de acercarnos más a ti, Señor, supliendo nuestra necesidad de tenerte en nuestras vidas. Permite, Señor, que el estudio de esta noche pueda tocar nuestros corazones. Podamos, Señor, sentir que estás acompañándonos en cada etapa de nuestras vidas. Padre, glorifícate en nuestras vidas y permite que a través de ello podamos glorificar tu nombre, Señor. Permite que podamos ser santificados, Señor, que podamos alcanzar el galardón que nos espera después de la tribulación. Ayúdanos, Señor, a amarte en medio de la dificultad, a necesitarte en cada cosa que hagamos, Señor. Permite que tu sabiduría pueda ser nuestra guía, no tanto, Señor, en nuestra vida espiritual, sino en cada fase de nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada hermano que está en esta noche y aún aquellos que no han podido integrarse, Señor. Permite que nuestras familias puedan ser bendecidas a través de estos estudios y que podamos, Señor, servirte con humildad, podamos servirte de todo corazón y entregarnos a ti en cada cosa que hagamos, Señor. Derrama esta noche sabiduría sobre él para que pueda guiarnos, Señor, para que pueda compartir tu palabra de la forma en la que tú, Señor, quiere que conozcamos de ti. Te pido, Señor, que nos ilumine a cada una de nosotros, a todos en particular, Señor, a los que estamos presentes, para que podamos entender tu mensaje y que aquellos, Señor, que puedan acceder a él en cualquier momento, Señor, a partir de hoy, puedan también ser saciados de tu palabra, Señor, puedan ser llenos de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Bien, hoy vamos a iniciar unos estudios acerca del avivamiento final y también vamos a ver claves bíblicas para participar en ese gran avivamiento. Amén, amén. A través de la historia, básicamente en todas las generaciones, en todas, ha habido avivamiento. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia desde el primer siglo, ha habido avivamiento básicamente en todos los siglos. Amén. En todos los siglos ha habido avivamiento. Eh, pero el más grande hasta ahora es el avivamiento de Hechos 2. Amén. Cuando los apóstoles fueron investidos del poder de lo alto mediante la llenura del Espíritu Santo. Amén. Este tema es muy importante porque esto es lo que nosotros como creyentes esperamos y anhelamos. Todos debemos aspirar a participar en este gran avivamiento. Todos. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Ser partícipe de esa gloria venidera que ha de ser manifestada en estos días finales. Ese debe ser un anhelo profundo de nuestro corazón, participar de ese mover, de esa visitación de Dios que viene. Amén. Todos debemos anhelar. Procuremos ser actores y no espectadores. Amén. No meramente espectadores, sino actores. Ser de esos
que Dios va a usar en estos últimos días. Amén. Que ese sea nuestro anhelo. Bien. Entonces, hay muchas conceptualizaciones acerca de avivamiento. Yo voy a leer algunas líneas de algo que encontré acerca de lo que es un avivamiento. Dice que hay avivamiento cuando uno se ve a sí mismo como Dios lo ve, como Dios nos ve. Dios ve absolutamente todo de nosotros. La Biblia dice que nosotros estamos desnudos delante de Dios. Cuando nosotros vemos nuestra gran necesidad de Dios. Amén. Cuando nosotros vemos nuestra condición espiritual, eso es el inicio de un avivamiento. Otro punto es que hay avivamiento cuando existe una convicción profunda y una búsqueda ansiosa que los mueve a aborrecer el pecado que hay en nosotros. Cuando recibimos esa convicción profunda del Espíritu Santo, recuerden que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando recibimos esa convicción, eso es avivamiento. Amén. Hay avivamiento cuando existe una intensa búsqueda de Dios y de su santidad. De eso hablamos la semana pasada, de la importancia de la búsqueda de Dios. Esa búsqueda intensa de Dios. Amén. Hay avivamiento cuando uno siente la inundante presencia y poder de Dios de una manera real. Amén. Cuando experimentamos su presencia y su poder, eso es avivamiento. Amén. Otro punto es, hay avivamiento cuando el arrepentimiento es ferviente y profundo, generalmente seguido por una sincera restitución. Es decir, si le hemos faltado a alguien, aquellos que, por ejemplo, han robado, cuando ese arrepentimiento de Dios viene a ellos, ellos deben restituir lo robado. Ese es un ejemplo. Amén. Otro punto es, hay avivamiento cuando hay un rechazo completo del pecado y una entrega completa a la voluntad de Dios. Eso es avivamiento. Una renuncia al pecado y al mismo tiempo una entrega a Dios. Por ejemplo, como dice en Hechos 18:5, que Pablo estaba entregado por entero a la palabra de Dios. Por entero a la palabra de Dios, que es Cristo. O sea, entregado por entero al Señor Jesucristo. Eso es avivamiento. Otro punto es, hay avivamiento cuando hay un deseo consumidor por pureza de corazón que sobrepasa todo deseo natural. Cuando anhelamos la pureza, la santidad de Dios. Recuerden lo que la Biblia dice, que los puros de corazón, ellos verán a Dios. Amén. Eso es avivamiento. Otro punto es, hay avivamiento cuando el pueblo de Dios se derrite por los demás en amor divino. Cuando hay un amor, una entrega, un amor fraternal, no fingido, y al mismo tiempo un amor por los perdidos, que nos mueve a llevarle el evangelio a ellos, a presentarle a Cristo, eso también es avivamiento.
Hay avivamiento cuando la iglesia es restaurada a su propósito original, que fue planeada por Dios, por quien Cristo murió y por el cual el Espíritu Santo descendió. Es decir, cuando hay una restauración, cuando somos restaurados a la condición original de la iglesia, que es lo que vemos en Hechos. Amén. Todo avivamiento procura retornar a ese modelo de iglesia que vemos en Hechos. Pero les puedo decir algo más. El avivamiento que aguarda a la iglesia del fin, la iglesia de estos últimos días, será un avivamiento sin precedente. Este avivamiento no se compara ni se comparará con ningún otro. Amén. Este es el más glorioso de toda la historia del universo, el que nos aguarda. Amén. Fíjense que a través de la historia, hombres de Dios han recibido una visión de ese gran avivamiento que viene. Aunque Dios no les ha mostrado a ninguno de ellos la totalidad, pero les ha revelado por lo menos una pequeña vislumbre de lo que Él va a hacer en los últimos días. Yo quiero leerles lo que vio el hermano Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth es sin lugar a dudas el hombre más usado por Dios del siglo XX. De hecho, él es llamado, hay varios calificativos que tiene ese hombre de Dios. Yo les voy a dar dos. Él es llamado el apóstol de la fe o el apóstol de fe. Pero también él es llamado el Elías del siglo XX. Ningún hombre ha sido usado como ese, al menos en los últimos 100 años. Amén. Él murió en 1947. Escuchen esto. En 1939, recuerden que en 1939, ese fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese año, el gobierno inglés, recuerden que Smith Wigglesworth, él era inglés, el gobierno inglés les pidió a todos los extranjeros que abandonaran Gran Bretaña por su propia protección. Entonces, por esta causa, un amigo de Smith Wigglesworth, que se llamaba el doctor Lester Sumrall, él se fue a despedir de Smith Wigglesworth, porque él era de Estados Unidos, Lester Sumrall. Se fue a despedirse de Smith Wigglesworth. En esa ocasión, sabiendo que la despedida podía ser para siempre, Wigglesworth oró con gran pesar y en ese momento tuvo una visión gloriosa. Y el doctor Sumrall relata de la siguiente manera en un libro que él escribió titulado Pioneros de la Fe. En ese libro se habla de muchos hombres de Dios, hombres verdaderos de Dios. Entonces, en ese libro él relata esa visión gloriosa que tuvo Smith Wigglesworth. Escuchen cuál fue la visión. Dice Smith Wigglesworth: veo
el más grande avivamiento en la historia de la humanidad que viene al mundo como nunca antes se vio. Oigan como él dice, el más grande avivamiento en la historia de la humanidad que viene al mundo como nunca antes se vio. Escuchen lo que vio. Y veo a los muertos levantarse. Veo toda clase de enfermedades que son sanadas. Veo hospitales enteros vacíos. Me dijo que iban a haber incontables y numerosísimas multitudes siendo salvas. Ninguna persona va a poder decir son tantos los que se convirtieron, porque nadie va a poder contarlos, dada la gran cantidad que representarán. Ninguna enfermedad va a poder hacer frente al pueblo de Dios. Este será un avivamiento mundial, no local. Un punto importante es que los avivamientos que han habido básicamente han sido avivamientos locales, la mayoría. Pero este será un avivamiento mundial. Amén. A través de esos hombres que serán ungidos en ese avivamiento es que se va a cumplir la palabra que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Dice que será un avivamiento mundial, no local. Me dijo una explosión del poder de Dios y de la unción de Dios sobre toda la humanidad. Ese es el avivamiento que nosotros esperamos. Será el más grande de toda la historia. Amén. Dice, veo toda clase de enfermedades que son sanadas. Veo hospitales enteros vacíos. Cada vez, y yo lo hago de vez en cuando, que yo voy al oncológico donde trabaja Luz, que yo veo tantos rostros llenos de desesperanza, personas esperando solamente la hora para partir de este mundo por esa terrible enfermedad del cáncer. Cada vez que yo voy, siempre viene a mí este mismo pensamiento. Siempre. Cuando tú te manifiestes, Señor, esto será diferente. Amén. Como dijo el hermano Smith, él vio hospitales enteros vacíos. Ninguna enfermedad va a hacer frente al pueblo de Dios. Amén. Porque esos hombres serán portadores de la mismísima gloria de Cristo. Ese mismo Cristo que se manifestó hace 2000 años en un hombre llamado Jesús de Nazaret, ese mismo Cristo será manifestado en estos postreros tiempos, en el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Y Él se va a manifestar como nunca antes ha sido manifestado. Su gloria será infinitamente mayor en el fin. Amén. Él se va a manifestar en toda su plenitud. A través de esos hombres, Él va a manifestar el carácter de su reino. Él va a manifestar su poder y su gloria en estos últimos días. Amén. Ese es el gran avivamiento. Amén. Un avivamiento es cuando somos llenos, repletos de toda la plenitud de Dios. Amén. Cuando ya no somos nosotros que vivimos, sino Dios en nosotros.
Amén. Eso es un avivamiento, ser llenos de todo, de toda la plenitud de Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios va a hacer muy pronto, muy pronto. Estamos viendo acontecimientos que claramente muestran que esa gloria venidera está a la puerta. Amén. Como lo que estamos viendo en Israel. De ahí, muy posiblemente ese sea el inicio de la tercera guerra mundial. Amén. Vamos a Joel 2. Joel 2, versículos 28 al 32. ¿Quién podría leerlo? Zuleika podría leerlo. O Pris. Versículo qué, varón. 28 al 32. Ok, dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esta escritura es una revelación de ese avivamiento. El apóstol Pedro, cuando fueron ungidos en Hechos 2 con el Espíritu Santo y el poder, él citó esta escritura aplicándola a eso que ellos habían experimentado en Hechos 2, del 16 en adelante. Pero hay un punto muy importante. Ellos recibieron un cumplimiento parcial de lo que vemos aquí en Joel 2, 28 en adelante. Un cumplimiento parcial. Y hay una palabra muy importante ahí en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro cita esta escritura. Él no dice, en los postreros días derramaré mi espíritu. No, él dice, derramaré de mi espíritu, de mi espíritu. Eso revela que Dios derramó una porción de su espíritu, de mi espíritu. Pero en estos postreros días no es de mi espíritu que habrá un derramamiento, sino mi espíritu. Dios va a derramar su espíritu en toda su plenitud. Amén. Como lo vio el hermano Smith Wigglesworth, él dice que será una explosión del poder de Dios y de la unción sobre toda la humanidad. Eso es lo que aguarda a la iglesia del Ese derramamiento no tendrá precedente. Amén. Dios va a derramar su gloria como nunca antes, su espíritu. Amén. Este no será un derramamiento parcial, sino total, como lo vemos aquí en Joel 2. Será toda la plenitud de Dios manifestada en esos hombres y mujeres, como dice Efesios 3:19, que la meta es conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. De toda la plenitud de Dios. Y eso se logra cuando se cumpla la palabra que dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Porque acuérdense que Cristo es la plenitud de Dios.
Entonces, cuando Cristo está en nosotros, nosotros estamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Que es Cristo. Amén. Amén. Entonces, vamos a Mateo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Juan el Bautista dice esto: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Cristo es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Recuerden que Dios es un fuego consumidor, según Hebreos 12, 29. Amén. Entonces, ahí está hablando de una manifestación de la Trinidad en nosotros. Ser llenos. Recuerden que el bautismo en el Espíritu Santo, según Hechos, es ser llenos del Espíritu Santo. Una llenura. Amén. Amén. Vamos a Hechos 1, versículo 5. Y una de ustedes va a leer Lucas 24, 49. Esto lo dice Cristo, Hechos 1, versículos 5 y 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso tuvo un cumplimiento parcial en la iglesia también, de Hechos 2, pero no total, porque ellos no alcanzaron todas las naciones. Y ahí Cristo dice, y hasta lo último de la tierra. Ahora, en estos últimos días, a través de la iglesia, Dios va a llegar hasta el último rincón de la tierra con el evangelio del reino. Amén. El evangelio del reino. Entonces, estamos a la espera de ese poder de lo alto, pero recibiréis poder. Ese poder lo recibiremos cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Cuando seamos investidos de la gloria y el poder de Dios. Cuando nosotros experimentemos lo que Cristo experimentó en Hechos 10, 48, ¿recuerdan? Donde dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dice ahí, estaba con él. Amén. Eso es algo que lo experimentará la iglesia del fin. Amén. Porque Cristo dijo que el discípulo será como su maestro. Y será como su maestro, también debe experimentar lo mismo que experimentó el maestro. Amén. Él fue investido con ese poder de lo alto. ¿Recuerdan? Cuando él fue bautizado en Mateo 3, dice que él vio el Espíritu que descendía sobre él en forma de paloma, y luego recibió una gloria mayor cuando Dios el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Cuando él escuchó esa voz, ahí él recibió la gracia para llevar a cabo esa obra que él consumó hace 2000 años. Amén. Cuando Dios nos habla, somos llenos de lo que Dios es. Las palabras de Dios producen en nosotros aquello, aquello que posee quien nos da la palabra. Amén. Es decir, cuando Dios nos habla, esa palabra contiene lo que Dios es. Amén. Su unción, su gloria, su poder. Amén.
Yo recuerdo que cuando el Señor me habló en 1997, me dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, yo experimenté el poder y la unción de Dios. Amén. Cuando Dios nos habla, experimentamos esa gloria. Amén. Amén. Entonces, vamos a Lucas 24:49. Todos estos versículos que estamos viendo tienen que ver con el gran avivamiento del fin. Amén. El gran avivamiento. Lucas 24:49. ¿Quién puede leerlo? Dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, aquí él nuevamente promete la promesa del Padre, que según Hechos es el Espíritu Santo. Amén. Pero según Primera de Juan 2:25, dice que la promesa que nos hizo es la vida eterna, y la vida eterna es Cristo mismo. Amén. Entonces la promesa es Dios mismo. Dios es la mismísima promesa. Amén. Todo lo que Dios nos promete a sí mismo. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero hay una orden que él dio. Dijo, quedaos en Jerusalén hasta que esa promesa venga sobre ustedes, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hay muchos que quieren arrancar, iniciar sin haber recibido la unción y el poder de lo alto, y por eso fracasan. El éxito depende de esperar hasta que seamos investidos con el poder de lo alto. La iglesia obedeció esa orden de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 1, versículos 12 al 14, vemos que ellos esperaron. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ellos regresaron a Jerusalén como Cristo le ordenó, y dice que ahí ellos perseveraban en oración y ruego de manera constante, y estaban unánimes. Amén. Ellos estaban unánimes. Esos son los dos ingredientes que sirven de antesala, como veremos en este estudio, para un avivamiento. Siempre será así. Lo primero es la oración constante, ferviente, y lo segundo es la unidad en el pueblo de Dios. La unidad. Amén. Vamos a Hechos 2 para que veamos cómo se confirma lo que acabamos de aseverar. En Hechos 2, 1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Dice, estaban unánimes juntos, había unidad. Y en el versículo anterior que leímos, el 14, dice que ellos estaban orando, estaban unánimes en oración y ruego, dice, en el versículo 14. Entonces dice, versículo 2, y de repente, o sea, mientras estaban unánimes y orando, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, la iglesia primitiva tenía unidad y también tenía oración ferviente.
Y como consecuencia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Otro punto es esa visitación, ese gran avivamiento que ellos experimentaron en Hechos, que es el más grande hasta el momento. Esa visitación trajo como consecuencia que se cumpliera en Pedro una palabra que Cristo le había dicho en los evangelios. ¿Recuerdan? Donde Cristo le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él fue convertido en un pescador de hombres. Una vez fue investido con el poder de Dios. Escuchen lo que dice en Hechos 2, versículos 38 al 41. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean lo que compartíamos hace un momento. Dice, porque para vosotros es la promesa. Es decir, el Espíritu Santo es la promesa. Y como mencioné en Primera de Juan 2:25, dice que también la promesa es la vida eterna, que es Cristo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Escuchen, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, personas. Esta fue la primera pesca de Pedro ya estando ungido con el poder de Dios. Amén. Con la gloria de Dios. Y dice el versículo 47, esa iglesia tenía un constante crecimiento. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Versículo 47. Eso va a pasar en estos últimos días, porque la pesca en estos últimos días será infinitamente mayor. En Hechos, por lo menos ahí se podían contar, dice, fueron como 3,000. Luego en Hechos 5, dice que la segunda pesca de Pedro fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Ahí se estima que habían por lo menos 20,000, porque no se contaron las mujeres, solo los hombres. Y siempre las mujeres eran un mayor grupo. Y aparte de eso, los niños en esa época tenían muchísimos hijos. Entonces se estima que por lo menos habían 20,000 en esa segunda pesca. Pero eran contables, se podían contar. Ahora bien, esta pesca que habrá en estos últimos días será infinitamente mayor. Vamos a Ezequiel 47, cómo en un lenguaje figurado Dios habla de esa pesca que tendrá lugar en estos últimos días. Ezequiel 47, versículos 9 y 10 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? El río de la palabra y el río del Espíritu. Amén. Esa presencia que van a llevar esos hombres. La presencia de la palabra de Dios que es Cristo y el Espíritu Santo. Amén. Esos son los dos ríos que serán manifestados en estos últimos días. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Hay vida donde quiera que Cristo llegue. Amén.
Y habrá, dice, muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. Donde quiera que ese río de Dios, el río del fin, que es Cristo y el Espíritu Santo, donde quiera que esos dos testigos lleguen, habrá una pesca que no podrá ser contada como fue en Hechos. Amén. Dice, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas y recibirán sanidad, como vimos, y vivirá todo lo que entrar en este río. Amén. Todos aquellos que sean tocados y se sumerjan en ese río van a experimentar la vida de Cristo. Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaín será su tendedero de redes. Escuchen. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Serán tan numerosos como los peces del mar grande que no se pueden contar. Amén. Será una pesca gloriosa, una pesca descomunal. Amén. Entonces, en el caso de Hechos, las almas se podían contar, 3,000, 5,000, pero en estos últimos días serán incontables, como vio el hermano Smith Wigglesworth. ¿Recuerdan? Él dijo, veo el más grande avivamiento en la historia de la humanidad, que viene al mundo como nunca antes se vio. Veo a los muertos levantarse, veo toda clase de enfermedades que son sanadas, veo hospitales enteros vacíos. Me dijo que iban a haber incontables y numerosísimas multitudes siendo salvas. Ninguna persona va a poder decir son tantos los que se convirtieron. Ustedes saben que muchos evangelistas de estos de hoy que hacen campañas, ellos tienen un grupo de ujieres, un equipo que ellos se encargan de contar eh, aquellos que se convierten en sus campañas. En el tiempo del fin, eso no será posible en estos últimos días, cuando llegue esa visitación, ese gran avivamiento. No será posible. Amén. Serán incontables aquellos que vendrán a los pies de Cristo. De ahí tan importante la preparación. Amén. Porque Dios va a usar en ese avivamiento personas preparadas para doctrinar a esos nuevos convertidos, para instruirlo en los caminos de Dios. Dios va a utilizar a hombres y mujeres preparados por él. Amén. Entonces es muy importante la preparación. Ahí se va a cumplir lo que Cristo dijo en Mateo 9. Recuerden, él dijo a la verdad, la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Será muy grande la cosecha en estos últimos días. Y lo triste es que él dijo, los obreros pocos, que nosotros seamos de esos obreros que van a apacentar, amén, con la palabra viva, con la palabra de los cielos, a ese rebaño gigantesco que vendrá a los pies del Señor. Amén. Habrá una visitación mayor en estos últimos días. Y ahí habrá un cumplimiento total de la promesa de Jesús. Amén. Estas escrituras las hemos leído mucho, pero vale la pena volver a leerla. En Juan 14:12, Cristo dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y qué dice? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Eso se va a cumplir en la iglesia del fin. Solamente ellos harán las mismas obras que Cristo hizo y aún mayores. Recuerden que en Juan 15 dice que nadie ha hecho las obras que Cristo hizo. Nadie. Porque como hemos visto,
Los evangelios son un resumen de la obra de Cristo. Un resumen. Ahí no contiene todo lo que Cristo hizo. Como dice el Evangelio de Juan, que si se hubieran escrito todas las cosas que Cristo hizo, no cabrían los libros. Amén. Nadie ha hecho cosas mayores que Cristo hasta ahora, ni siquiera igual. Amén. Pero sin embargo, Él promete que la iglesia del fin hará aún obras mayores que las que Él hizo. Amén. Harán. Recuerden que Cristo va a ser manifestado, como decíamos al principio, en toda su plenitud en estos últimos días. Y el alcance será mayor, porque en el principio Él se manifestó a través de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Pero en estos postreros tiempos, Él va a utilizar muchos vasos para llevar su gloria a las naciones. Amén. Él va a manifestar su gloria, su carácter, su poder a todas las naciones en estos últimos días. Amén. Entonces, el cumplimiento de Juan 14:12 tendrá lugar cuando el Señor mande ese avivamiento, esa gran visitación en estos últimos días. Amén. En Ageo 2:9 dice, y una de ustedes por favor va a leer Isaías 30:26. Isaías 30:26. Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Como hemos visto, la casa de Dios somos nosotros. Según Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Amén. Nosotros somos la casa de Dios. Amén. Y él dice que esa casa de Dios que somos nosotros, la gloria de esa casa que somos nosotros, su iglesia, será mayor que la primera. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Fue gloriosa la iglesia en el tiempo del principio, ¿verdad? En Hechos 2. Son gloriosos los evangelios, lo que vemos, esas obras gloriosas que Cristo hizo en los evangelios. Pero sin embargo, Él promete una gloria mayor en estos últimos días. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vamos a ver lo que dice Isaías 30:26 con relación a esa gloria. ¿Cómo será? Amén. Dice así, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. Amén. Como hemos visto, la luna habla de la iglesia. Recuerden que la iglesia no tiene luz propia, así como la luna natural tampoco tiene luz propia. La luz de la iglesia es Cristo. La luz de la luna natural es el sol. Entonces, la luna es la iglesia en este pasaje. El sol es Cristo. Amén. Él es el sol. Según el Salmo 84 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Amén. Jehová es el sol y el escudo. Amén. Entonces también en Malaquías 4:2, ahí es llamado el Señor el sol de justicia. Pero aún en los evangelios, Cristo revela esa verdad. ¿Recuerdan? Cristo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Amén. Él es la luz del mundo espiritual. En lo natural, la luz del mundo natural es el sol, ese astro que está allá en el universo. Pero Cristo es la luz del mundo espiritual, o sea, Él es el sol espiritual. Entonces, aquí dice que la luz de la luna de la iglesia será como la luz del sol, o sea, será como Cristo.
Va a experimentar la misma luz, la misma gloria del sol. Como dice Cristo en Lucas 6:40, que el discípulo será como su maestro. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Pero dice también, y la luz del sol, que es Cristo, 7 veces mayor, como la luz de 7 días. ¿Qué significa eso? Y será 7 veces mayor. El 7 habla de plenitud en la Biblia. Es el número perfecto. Significa que Él se va a manifestar en toda su plenitud. Amén. La luz del sol será 7 veces mayor. Amén. Como vemos en el Apocalipsis, que su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y recuerda que el apóstol Pablo, cuando se encontró con Cristo, ese resplandor de Cristo fue tan fuerte que lo tumbó. Amén. Así es como Cristo va a ser manifestado en estos últimos días. Amén. En toda su plenitud, pero a través de su iglesia. Amén. A través de su iglesia. En Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuál tierra? La tierra de su pueblo. Amén. Ahí no está hablando del suelo físico. Ahí está hablando de su pueblo. Esa tierra que será espiada, como dice Deuteronomio 32. Amén. Esa tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La tierra en la Biblia habla de seres humanos, de nosotros. Recuerden que en los Salmos, vez tras vez, Dios dice, regocíjate tierra. O dice, cantad a Jehová toda la tierra. Amén. El suelo físico no canta. Eso se refiere a nosotros. Amén. Hay un pasaje en Jeremías que dice, tierra, 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 oye la palabra de Jehová. Amén. Eso se refiere a nosotros. Entonces, esa tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Llenos de toda su plenitud, como vimos en Isaías 30, ¿verdad? Que la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Será manifestado en toda su plenitud. La tierra será llena, completamente llena de la gloria de Jehová. Isaías 40, versículo 5 dice, escuchen, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado, y se manifestará. En Romanos 8, y vamos ahí, Romanos 8:18, dice que esa gloria ha de ser manifestada en nosotros. Amén. En nosotros, dentro de nosotros. Amén. Ahí es donde será manifestada la gloria de Jehová. Amén. En su pueblo, en nosotros, como dice Romanos 8:18. Eso es lo que la gloria futura que nosotros esperamos. Amén. Gloria futura. Vamos a leer Isaías 60, versículos 1 y 2. Si pudiera leerlos, Zuleika o Pris. 1 y 2, Isaías, varón. sí, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. amén. Entonces, podemos estar seguros de que eso está cerquita. Esas tinieblas están cubriendo la tierra. Amén. Obras de las tinieblas, obras del enemigo. Homicidio por donde quiera, asesinato, robo, atraco, violaciones. Estamos viendo esas obras de las tinieblas. Estamos realmente en una hora oscura, muy oscura. El mundo yace bajo el maligno, como dice 1 de Juan 5,
19. Yace bajo el maligno. Pero debemos recordar que el momento más oscuro es cuando está a punto de amanecer. Amén. Cuando está a punto de amanecer, ese segundito antes o ese minutito antes de amanecer, es el momento más oscuro de la noche. Amén. Entonces, esa oscuridad tan densa que estamos viendo revela claramente que muy pronto se cumplirá lo que dice aquí Isaías 60. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Dios será visto y oído a través de ti. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros aguardamos. Amén. Entonces vale la pena ser cristiano. Amén. Vale la pena. Amén. Entonces, vamos a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11. Si tú pudieras leerlos, lee Hebreos 11, 39 y 40. 39 y 40. Sí. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, lo que está reservado para nosotros, según este pasaje, es mejor que lo que experimentaron los hombres y mujeres de Hebreos 11. Eso es lo que Dios está diciendo. Aunque ellos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Ellos no recibieron la promesa, así es que dicen en griego la promesa. ¿Por qué no recibieron la promesa? Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, la iglesia del fin, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, es mejor lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo recuerdo que Dios dijo hace años, Dios dijo que el más pequeño de los hombres del fin, lo que serán usados en estos últimos días, el más pequeño, será más usado que Moisés. Y eso es lo que dice Hebreos 11. Dios tiene para ti y para mí cosas mejores aún en las que alcanzaron Moisés, Abraham, Elías, Sansón, David. Dios tiene cosas más excelentes para nosotros. Amén. Nosotros debemos ser celosos de ese llamamiento que Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho un llamado muy, pero muy glorioso. Y nosotros no somos personas estelares, como hemos visto. Ya hemos hablado mucho de a quiénes fue que Dios escogió para esto, para cumplir ese programa que Él tiene en el tiempo del fin. 1 Corintios 1 lo dice, del 26 al 29. Él dice que Dios no somos sabios, no somos poderosos, no somos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil, lo menospreciado. A esos fue que Dios escogió para llevar a cabo este plan perfecto que Él tiene diseñado en su presencia desde la eternidad. Amén. Entonces debemos regocijarnos.
Amén. Y debemos andar, como dice la Biblia, como es digno de ese llamamiento que Dios nos ha hecho. Dios nos ha escogido para Él hacer cosas grandes a través de nosotros. Él nos ha escogido para manifestar su gloria, su poder en estos últimos días. Entonces, debemos apreciar ese llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Otro punto es, aquellos que serán investidos del poder de lo alto son los que van a predicar el evangelio del reino. Ya este es el último punto, vamos a ver hoy. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hay muchos que dicen que ya eso se cumplió, que ya el evangelio fue predicado en todo el mundo. Pero Cristo dice de manera específica el evangelio del reino. Y vamos a ver por unos minutos qué es el evangelio del reino. Amén. ¿Qué tenía lugar cuando Cristo predicaba el evangelio del reino por los apóstoles? Amén. Porque el evangelio del reino no es solamente una predicación y atraer personas a Cristo. Ese es el evangelio de salvación. El evangelio del reino incluye otras cosas gloriosas. Amén. Primeramente, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese es el del reino. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es el poder de Dios, según Pablo. Y 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es el poder de Dios. O sea, el evangelio es Cristo mismo, el poder de Dios. Yo quiero ver el significado de la palabra poder en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Poder es igual a dunamis. Dunamis es la palabra poder en griego. Y puede significar también fuerza o poder. Pero también esa palabra es poder milagroso. Por lo general es un milagro en sí mismo. Vean todo lo que significa dunamis. Y escuchen esto último. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. O sea, el evangelio del reino es algo sobrenatural. Amén. El evangelio es el poder de Dios. Amén. Vamos a ver brevemente el evangelio del reino predicado por Cristo. Mateo 4:23 al 25. Mateo 4:23 al 25. Si tú pudieras leerlo, Zuleika, y Priscila que lea a Mateo 10:7 y 8. Yo voy a leer por free, que ella tiene problemas con el internet. Mateo 4 del 10. No, del 23 al 25. Ok, dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Este es un resumen de lo que es el evangelio del reino. Ese es el evangelio que Cristo y los apóstoles predicaban. Y no solamente Cristo y los apóstoles, todos los hombres y mujeres de todas las generaciones que han sido ungidos con el Espíritu Santo y el poder, han predicado ese evangelio, el evangelio del reino. Amén. Aquí vemos que el evangelio del reino consiste, dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
El evangelio del reino incluye sanidades. Amén. El evangelio es el poder de Dios. Amén. Como vimos, poder significa milagro. Poder significa obras sobrenaturales que no pueden ser hechas por medios naturales. Amén. Entonces el evangelio es poder. El evangelio del reino consiste no solamente en predicar el evangelio, sino en sanar a los enfermos. Pero dice el versículo 24, y le trajeron todos los que tenían dolencias, escuchen, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. No solamente enfermedades, sino también tormentos. Dice, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Cristo sana todas las enfermedades y cualquier esclavitud demoníaca. Amén. Amén. Eso lo hace el evangelio del reino. Y ese es el evangelio que van a predicar los hombres de Dios y las mujeres de Dios en estos últimos días. Como vio el hermano Smith Wigglesworth, que ninguna enfermedad podrá hacer frente a esos hombres y mujeres de Dios que serán ungidos. Amén. Esos hombres y mujeres van a vaciar hospitales enteros. No importa la enfermedad. Con una sola palabra, Dios puede sanar 1.000.000 de gente. Con una sola palabra y más. Amén. Su palabra tiene el poder aún de crear otro universo. Amén. O millones de universos. Entonces, pero el evangelio también incluye ese avivamiento. Dice, y le siguió mucha gente. Ella habla de muchas multitudes, muchedumbres que le seguían. Eso va a tener lugar en estos últimos días. Ese es el evangelio del reino. Mateo 10, 7 y 8, Zuleika, ¿qué dice? Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este es el evangelio del reino. Amén. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, enfermedades incurables, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ese hombre que mencioné, Smith Wigglesworth, resucitó 21 personas en su ministerio. Dios a través de él. Amén. Un hombre muy ungido, Smith Wigglesworth. Entonces, en Lucas 6, 17 al 19, vamos a leer esos pasajes. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Escuchen, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Cuando hay una manifestación de Dios en la tierra, la gente busca a esos hombres, no solamente para ser sanados, sino también para escuchar la palabra ungida de los cielos. Amén. La gente buscaba a Cristo, las multitudes lo buscaban para oírlo también, no solamente para ser sanados, no para escucharlo. Recuerden lo que se produce cuando escuchamos a Jesús y obedecemos. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice que por medio de la fe es que somos salvos, dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. La fe es la que nos lleva a nos hace experimentar esa salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero todo tiene su origen en oír la voz de Cristo y creer lo que Él dice. Amén. Obedeciendo. Amén. En Lucas 5:1, por eso dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. Oigan, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. La gente lo buscaba a Jesús para. Cuando esos hombres y mujeres
de estos últimos días sean ungidos para predicar ese mismo evangelio del reino, la gente lo va a buscar para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay un pasaje en Amós 8:11 que dice que Dios va a enviar hambre a la tierra en estos últimos días. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Amén. La gente va a correr en pos de esos portadores de la palabra de los cielos. Amén. Siguiendo en Lucas 6, versículo 18, dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Amén. Cristo sanaba todas enfermedades y también aquellos que habían sido atormentados de espíritus inmundos. Escuchen lo que dice el versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La gente procuraba tocar a Jesús de Nazaret, porque ellos sabían que Dios estaba manifestado en ese hombre llamado Jesús. Amén. Y dice que ellos procuraban tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Eso se va a repetir en estos días finales. Amén. En Hechos 5, versículos 15 y 16. Hechos 5, 15 y 16. Escuchen lo que pasó también con este hombre de Dios llamado Pedro. Después que él fue ungido en Hechos 2 con el Espíritu Santo y el poder. ¿Podría leerlo, Zuleika? Hechos 5, 15 y 16. Sí, dice así. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Qué unción y qué poder había en este hombre, que aún su sombra sanaba a los enfermos. Aún su sombra. Dice para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese. Cristo, a través de este hombre, hizo obras similares también a las que él hizo. Amén. Aún en la iglesia primitiva. Amén. Dice que traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Amén. Cristo le dio ese poder, esa unción a la iglesia. En Hechos 19, versículo 11 y 12, si pudiera leerlo, Zuleika, para cerrar ahí, para que veamos que también el apóstol Pablo, en el apóstol Pablo o a través de Pablo, Dios hizo cosas similares también a las que hizo con Pedro. Hechos Dice 19, así. 11. Hasta el 12. Sí, Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ustedes entendieron lo que Dios hacía aún a través de paños de vestimenta de Pablo. Aún las vestimentas, esos paños delantales que Pablo usaba, lo llevaban a los enfermos y eran sanados. Esa gloria será restaurada en estos últimos días. La iglesia dejará de ser el hazmerreír del mundo y el mundo verá a Dios como nunca antes lo ha visto. Amén. Una clave es la consagración plena. Amén. La santificación. En santificación nadie verá a Dios, dice la Biblia. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces una clave es
consagrarnos plenamente a nuestro Dios. Y Dios hará cosas grandes a través de esos hombres y mujeres pequeños. Amén. Esos insignificantes. Dios los usará para nuevamente manifestar su gloria y su poder a este mundo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a despedirnos con una oración. Lisette, por favor. Padre Santo, Padre amado, Padre Todopoderoso, te damos las gracias por esta noche. Gracias por la enseñanza impartida. Gracias, Señor, por los conocimientos que nos permites adquirir en cada reunión, Señor. Te pido, Padre, que sigas derramando tu bendición en cada uno de nosotros. Tu gracia, Señor. Gracias por habernos tomado en consideración en tu plan. Permítenos, Señor, cada día prepararnos más, equiparnos, ser llenos de ti, Señor. Que tú puedas, Señor, utilizarnos a cada uno de nosotros, Señor, como instrumentos, que podamos ser portadores de esa gloria, Señor, venidera. Que podamos ser utilizados por ti, Señor, como vasos de honra. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que hemos estado, Señor, en este estudio en vivo, y que tú bendigas, Señor, aún más a aquellos, Señor, que lo van a escuchar de forma diferida. Que seas tú, Señor, derramando tu gracia en cada corazón, Padre. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a cada día ser llenos en cada aspecto de nuestra vida, Señor, en cada aspecto, Señor, en cada parte de nuestra existencia. Que tú sigas siendo, Señor, el centro, que dependamos de ti en todo, Señor. Gracias, Padre, por haberte detenido a mirarnos, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, a mantenernos firmes en la fe en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Amén. Amén, amén. Y Amén. recuerden que Dios utiliza hombres y mujeres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Amén. Él usa a los pequeños para hacer cosas grandiosas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Buenas noches. Amén. Amén. Buenas Buenas noches. noches.